A pesar de su relativa simplicidad y fiabilidad, las ruedas y las orugas tienen capacidades limitadas. Sus deficiencias se agudizaron especialmente durante la Primera Guerra Mundial, con la primera aparición de monstruos de hierro, los llamados tanques. Bajo el peso de decenas y cientos de toneladas de armadura y de armamento, las barras de torsión se rompían. Las orugas eran fácilmente derribadas incluso por armas ligeras, y las transmisiones perdieron sus engranajes tratando de recorrer kilómetros de lodo grueso en el campo de batalla. Y a los ejércitos nunca les ha gustado comprometerse, por lo que el trabajo para crear un chasis todoterreno y al mismo tiempo que soporte carga no se detuvo en el pasado ni se ha detenido hasta ahora. Tarde o temprano, el principio de moverse de la misma manera que se mueve un ser humano común tenía que ser encarnado en el metal. Nada de lo que estoy diciendo es una fantasía. Tal maquinaria es real. Aquí hay un ejemplo. El increíble Big Muskie, el andador más grande del mundo que pesa 13.000 toneladas y una realización viviente del concepto de un chasis caminante. Este monstruo estuvo en servicio durante 30 años y junto con muchas máquinas similares de diferentes países, demostró que en la práctica las ventajas de tal principio de transporte son inigualables. Sin embargo, la historia de los tanques caminantes no comenzó con el nacimiento de este gigante, sino que mucho antes. Las primeras fuentes sobre un desarrollo de un chasis andante que podemos encontrar se refieren al apogeo de la llamada Revolución Industrial, que tuvo lugar en los principales estados de todo el mundo en los siglos XVIII hasta el XIX. Pero en ese entonces solo podían ser conceptos, ideas y prototipos a pequeña escala que eran impulsados por el vapor. Aunque la implementación era una tarea imposible para las capacidades tecnológicas en aquellos años, los cálculos teóricos y los bocetos formaron la base de los primeros chasis de este tipo a principios de la Segunda Guerra Mundial. La idea fue especialmente favorecida gracias a la experiencia de la llamada Guerra de Trincheras, que demostró la ineficacia de los avances de la infantería por la tierra de nadie. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, nos enfocamos en analizar más de 3.000 archivos de documentación, desarrollos y evidencia cercana a los proyectos. Las primeras versiones funcionales de un chasis de este tipo están bien estudiadas, gracias al bastante conocido prototipo SHT-1, que fue utilizado por primera vez por la Unión Soviética durante la Guerra de Invierno. Más tarde, máquinas de dicho tipo fueron capturadas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos, por su parte, la recibió bajo el programa de intercambio de tecnología que tenía con la Unión Soviética. Solo en modelos posteriores, los países se alejaron del diseño original y introdujeron tecnologías más únicas en el diseño de sus propias máquinas. Al mismo tiempo, la parte superior, los llamados módulos de combate, ya era bastante diferente en la segunda generación de este tipo de chasis, y estaba extremadamente cerca de la apariencia y funcionalidad de las torretas de un tanque clásico, si no se tiene en cuenta, claro, la capacidad de carga de tales vehículos y, en consecuencia, el armamento mucho más potente y numeroso que tenían. De cualquier manera, todas las generaciones futuras, después del SHT-1, están muy bien documentadas, y la información que faltaba no era difícil de reconstruir a partir de los datos más comunes sobre aquellos vehículos, que se convirtieron en donantes de muchos componentes y partes de las siguientes generaciones de caminantes. Incluso la primera generación de caminantes, cuyo número en todos los países nunca superó el centenar, dejó suficientes documentos sobre las características técnicas y tácticas, los resultados de las pruebas e incluso fotos de los mismos. El uso de las siguientes generaciones de caminantes fue incluso más difundido, de tal manera que es posible encontrar información sobre el proyecto SP-138 fácilmente hoy en día en el Internet. A continuación, te presentaremos algunos de los registros más interesantes sobre el uso de estas plataformas para caminar, tanto en fotos como en citas de documentación histórica. En nuestra página tocaremos este tema más de una vez. Hay al menos una decena de casos de vehículos de este tipo utilizados por diferentes bandos durante la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de ellos fueron desplegados en lo que se conoce hoy en día como el Frente Oriental. El terreno difícil era una característica distintiva de la Unión Soviética,
que poseía suelos inestables, pantanos, numerosos ríos y muchos puentes destruidos durante la retirada del Ejército Rojo, lo cual hizo que el uso del chasis caminante fuera más que justificado por ambos bandos. Aquí podemos observar un modelo liviano de un tanque caminante de origen alemán en el Museo Kubinka, presumiblemente utilizado para el transporte de suministros y para el reconocimiento, uno de los pocos ejemplares sobrevivientes de este tipo de chasis caminante, y el cual tiene la característica única de ser combinado con ruedas. Los comandantes alemanes en el terreno incluso compartieron su experiencia de conocer y usar tales vehículos, escribió Hermann Hopp, comandante del tercer grupo de Panzers. No fue difícil para los soldados acostumbrarse a la nueva máquina, aunque recibí más de una queja de que el Panzer TRW parecía aterrador, incluso para su tripulación. Algunas tripulaciones simplemente eran incompetentes y se negaban a acercarse a las máquinas, incluso bajo amenaza de castigo, por temor a que, dicho por sus propias palabras, este monstruo regrese a la vida y nos aplaste a todos. Logramos encontrar el método más efectivo para usar este nuevo vehículo. La máquina se lleva al campo de batalla, desde la pendiente inversa de la colina, y luego se eleva y golpea en direcciones predefinidas. La artillería enemiga simplemente no tiene tiempo para reaccionar ante la aparición del Long Mike, que después de un par de disparos se agacha detrás de la colina y cambia de posición. En 3 semanas de combate, ambos vehículos están intactos, y para el enemigo, según los relatos de los prisioneros, Mike y Tom parecen tanques ordinarios disparando desde detrás de una colina con el casco y el chasis cubierto. Aunque cabe aclarar que muchos de estos vehículos también tenían algunas desventajas. Perdimos uno en un increíble acto de estupidez. Un vehículo del 4º regimiento, que iba a toda velocidad, se resbaló sobre una vaca muerta y cayó en el pavimento. Toda la tripulación, que no había seguido las reglas de la seguridad sobre cómo uno de estos vehículos tiene que marchar, y no se había abrochado los cinturones de seguridad, murió de múltiples lesiones, y el tanque de combustible de la máquina se agrietó y se incendió. Menciono este hecho ya que hay que tomarse más en serio la capacitación de las futuras tripulaciones y las sesiones informativas sobre la seguridad en el futuro. En las memorias del coronel Hans Reinhardt ya se han descrito pruebas importantes de la desaparición de tales vehículos en la fase final de la guerra. Suponemos que aquí también está hablando de los vehículos con un chasis andante. Durante la campaña, tuve la oportunidad de observar en tiempo real el declive de la maquinaria militar de nuestra gran Alemania. Empezamos la ofensiva con uniformes que olían a jabón y la terminamos con ropa con agujeros de bala cosidos y el olor a muerte. No hace falta decir que ya no vi las maravillas de la ingeniería con las que comenzó esta gran campaña. Una verdadera pena. Nunca me atreví a subirme a una de esas máquinas por mi cuenta y dar un paseo. A todos aquellos que nos escuchan, les agradeceríamos que compartieran esta noticia en las redes sociales para que la mayor cantidad posible de fanáticos de la historia militar puedan conocer estas páginas previamente ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, agradeceríamos información adicional sobre este tipo de maquinaria, si hay algún tipo de archivo conservado o alguna fuente de información que alguien aquí tenga. Muchas gracias.